Bueno, buenos días a todos. Continuamos con la siguiente ponencia que corre a cargo de Chus. Yo soy profesor y esto es un efecto. Soy como muy llamando. Bueno, como os decía, me toca a mí presentar a Chus JC. Él es, bueno, es el impulsor de toda esta historia, de todas estas historias que ya van teniendo mucho recorrido. Es presidente de la asociación Wistifio, en la que tengo el gusto y el honor de formar parte, es amigo. Él tiene un podcast, ¿vale? La última realidad, lleva una web, El Misterio, al final de la escalera, como veis, no se aburre ni un minuto. Es autor de un libro que tenéis aquí, que os recomiendo encarecidamente que compréis, porque es francamente bueno. Y hoy, pues bueno, le toca hablar. Chus está relacionado con el libro, ¿no? La ponencia, más o menos más sobre recuerdos, realidad, ¿vale? Ya sabéis que esto que tenemos aquí, el cerebro, pues nos engaña muchas veces a la hora de recordar. Y sin más, os dejo con Chus, que nunca le he preguntado así. ¿Me escucháis bien? Sí. ¿Probando? ¿Así? Bueno, yo voy a hacer la ponencia sentado porque yo, al contrario de Verónica, que es joven, pues yo voy a la edad. ¿Se os recuerda esto? ¿Sí? ¿Así sí? ¿Vale? ¿Sí? Vale. Bueno, pues empezamos. Como os decía, yo me siento porque Verónica es joven, pero yo tengo una edad y pues aquí anda con ojo. Tengo que comenzar pidiéndoos disculpas o anticipadas porque un título como Falsos recuerdos y realidad probablemente no tenga muy claro en qué consiste. Lo cierto es que lo que os voy a contar, la historia que os voy a montar aquí, yo creo que no era fácil de definir. Esos dos conceptos, falsos recuerdos y realidad, van a ser muy importantes y sobre todo espero que el orden en que haya ordenado los elementos, que seguramente los conocéis todos. Yo lo que he hecho es ordenar una serie de elementos para lanzaros una idea. Lanzaros una idea que no convenceros de ella, quiero dejarlo claro desde el principio. Como os ha dicho José, yo ando metido desde hace unos años en diferentes berenjenales, me gusta llamarlo así, relacionados con el misterio, y fundamentalmente para alimentar, no sé si se ve bien la pantalla, para alimentar esas dos criaturas que veis en pantalla, la página web al final de la escalera, y la última realidad, el programa, el podcast. Eso me obliga a ir compaginando una doble faceta entre la divulgación y la investigación, y me obliga a andar entrando y saliendo en diferentes cuestiones. De manera que un día podemos estar hablando de vampiros, otro podemos estar hablando de la Sábana Santa, de algún crimen que nos trae Verónica. Digamos que estoy obligado, para dar contenido tanto a la web como sobre todo al programa, a andar entrando y saliendo en diferentes cuestiones. Pero estos últimos años hay un tema, un macro enigma, diría yo, que me tiene más ocupado que el resto y en el que la faceta de investigación es mucho más importante que la de divulgación, a la que dedico momentos concretos como puede ser el de hoy. Me estoy refiriendo a eso que en su momento yo llamé un profesor extraño, evidentemente el nombre no lo inventé yo, pero sí fue el que elegí para definir cuál era esa investigación. La casuística
excesivamente amplia. Como podéis ver en pantalla, pues igual puede ser una aparición mariana con un visitante del dormitorio, que una experiencia cercana a la muerte, una aparición en la carretera. Podemos estar hasta pasado mañana enumerando todo tipo de experiencias extrañas. Pero es verdad que yo no me sentía especialmente cómodo con la definición de encuentro súper extraño. ¿Por qué? Porque me puedo encontrar un zapato dentro de un plato, y eso es extraño, pero evidentemente no pienso investigar nada, no vamos por ahí. Hablamos de otra cosa en la que todos sepamos qué es. Yo necesitaba redefinir de algún modo. Y ahí fue donde surgió el concepto de recuerdo imposible o recuerdos imposibles. ¿Qué es un recuerdo imposible? Básicamente un recuerdo como otro cualquiera, con una característica especial. Aunque la persona que tiene ese recuerdo, que lo cuenta o que no lo cuenta, no tenga ninguna duda acerca de lo que está contando, el contenido de ese recuerdo no cabe dentro de los límites de la realidad que esta sociedad nuestra, occidental, del siglo XXI, hipertecnológica, ha marcado. Hay muchas personas que saben lo que les ha sucedido, aunque no tengan ninguna duda, o no se atreven a contarlo, o si se atreven a contarlo saben cuáles van a ser las consecuencias, porque lo que están contando es supuestamente imposible. Y por eso voy a hacer un poco de publicidad. Mi primer libro, de momento único entre el pasado y el más allá, es el inicio de una colección a la que yo he llamado precisamente Recuerdos Imposibles. Hay tres pilares sobre los que yo, digamos, asiento mi investigación. Una, evidentemente, es recopilar experiencias. Como no, cuantos más casos podamos ir acumulando, mucho mejor, nos irán ofreciendo más información. El objetivo de recuperar esos casos fundamentalmente es el segundo pilar, localizar experiencias, localizar patrones, perdón. Esas características que en ocasiones sí y en otras no comparten en diferentes casos. No es mucho más lo que podemos hacer a día de hoy con este tipo de experiencias, sino buscando qué las caracteriza, en qué se parecen, en qué se diferencian, y poco a poco ir etiquetándolas. Y hay un tercer elemento, un tercer pilar fundamental, que es lo que yo llamo mirar de reojo a la ciencia. ¿Qué es mirar de reojo a la ciencia? Pues es estar muy atento a cualquier estudio. Sabéis que se realizan estudios, investigaciones científicas en todo el mundo y a todas horas. Estar muy atento a cualquier descubrimiento, a cualquier estudio que se publique, sea lo que sea. Pueden pasar dos cosas. Que de repente las conclusiones de ese estudio sean una pieza que encaje en el puzzle que nosotros intentamos montar, o que las características de esa pieza, aunque no nos encaje por sus características, sí o sí tenemos que tenerlas en cuenta para seguir investigando. Lo que hoy os voy a contar tiene mucho que ver con ese mirar de reojo a la ciencia. Hay un cuarto pilar, que es el más que complica todo, pero en cierto modo también es el que a mí más me ha apasionado en los últimos años. Descubrí, para mi sorpresa, que era evidente que había un componente humano en todo esto, pero no me imaginé hasta qué punto. Aquello que dice la física cuántica de que el observador es parte del observado, o modifica al observado, bueno, pues a mí me recuerda un poco a eso. No podemos separar al testigo de su experiencia nunca. El testigo es tan importante como la experiencia y quién sabe si es lo único importante incluso. Eso me obligaba a intentar comprender el comportamiento humano, cosa bastante complicada, por no decir imposible. Eso me obligaba a observar. ¿A observar qué? Pues a observar hasta el más mínimo detalle acerca de cómo nos comportamos, por supuesto de cómo recordamos, de cómo explicamos lo que recordamos, de cómo volvemos a explicar lo mismo que hacemos de un modo diferente, etcétera, etcétera. Lo cual significa estar las 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año, observando. Que sepáis que os observo. Siempre para aprender, jamás para juzgar, siempre para intentar comprender. Bueno, ahora sí, vamos a hablar de falsos recuerdos, aunque es
confieso que no me voy a llevar mucho de encima. Si sois observadores, estáis viendo que he escrito falsos recuerdos y puesto falsos entre comillas. Ahora comprenderéis por qué. Si buscáis en Google falsos recuerdos, vais a tardar milésimas de segundo en tropezaros con esta señora que veis en pantalla. Elizabeth Loftus. No voy a decir que sea la única que ha investigado la cuestión de los falsos recuerdos, pero sí es la que más ha dado la lata, pues prácticamente 40 años, insistiendo en esta cuestión. A pesar de que parece tan simpática en la foto, no a todo el mundo le ha caído así de simpática. Como siempre que alguien sacude los cimientos de lo establecido, pues a unos les sienta mejor que a otros. Y le han llovido palos hasta el carnet de identidad, como se dice. En esa búsqueda tampoco vais a tardar prácticamente nada en tropezaros con esta persona, con esta mujer, con Lilian Kuhn. Puede que sea el caso más conocido de falso recuerdo que se conoce. Esta mujer, de los años 80, fue al psiquiatra porque tenía un problema con un determinado trauma, por una cuestión de su hija, fue al psiquiatra, lo puede hacer cualquiera. Y este hombre decidió, entre las terapias, algo que conocéis perfectamente, que es intentar desbloquear recuerdos reprimidos, esos recuerdos que aparentemente están o conscientemente están olvidados, pero inconscientemente están haciéndonos la pascua, que nunca mejor dicho. Lo que este hombre buscó fue intentar recuperar recuerdos que pudieran estar provocando este problema. Utilizó diferentes tipos de terapia y consiguió lo que buscaba. Efectivamente, esta mujer empezó a recordar todo tipo de experiencias traumáticas. Como hay menores y algunas que no voy a reproducir, bueno, no voy a reproducir ninguna. Una de las más conocidas fue que había pertenecido a un grupo satánico. Pero era tan increíble lo que ella estaba recordando que ella misma comenzó a dudar de que aquello fuera posible. En aquello que pudo, intentó contrastar la información y descubrió que efectivamente estaba recordando cosas que no habían sucedido jamás. Como buena americana, denunció al psiquiatra y años después obtuvo una suculenta indemnización que no sé si le compensó mucho o poco aquello. Otro caso muy conocido es el de Steve Titus, para mí mucho más dramático. Este hombre, por aproximadamente 30 años, fue acusado de violación, lo detuvo la policía y en una rueda de reconocimiento, la víctima, la mujer violada, dijo que de entre los que habían puesto en aquella rueda de reconocimiento, él era el que más se parecía a la persona que ella recordaba. No dijo que fuera él, dijo que era el que más se parecía. Lo curioso es que llegó el juicio y en ese momento no dijo que era el que más se parecía, dijo que estaba absolutamente convencida de que había sido él. Ya en la cárcel se puso en contacto con un periodista que consiguió, afortunadamente, localizar al verdadero culpable. Un violador que, creo que se hablaba de unas 50 víctimas, nada más y nada menos. Bueno, evidentemente, eso provocó que Steve Titus saliera de la cárcel, pero salió completamente desquiciado. Había perdido el trabajo, su novia lo había dejado, en parte porque él tenía un carácter horrible desde aquella experiencia. Denunció a todo el que pudo, a todo el que tuvo la más mínima intervención en el caso y justo cuando iba a celebrarse el juicio a la edad de 35 años, sufrió un infarto y murió. Elizabeth Loftus, la psicóloga que os digo que ha investigado, que más nos ha dado la lata con ese tema, de hecho, hablaba en una conferencia hace ya bastantes años de más de 300 casos de personas que habían sido condenadas por testimonios que no se ajustaban a la verdad. No personas que mentían en el juicio, sino personas que estaban convencidas
Podría contaros muchos más casos, pero el denominador común sería siempre el mismo. Personas que de un modo u otro recuerdan cosas que no han sucedido nunca. En realidad, el problema con este estudio, como pasa con otros, es que una cosa es lo que se estudia, el contenido de esa investigación. Otra cosa es los resultados, o las conclusiones, mejor dicho, a las que llegan el científico o científicos involucrados en esa investigación. Otra cosa es esa publicación oficial primera en la que se divulga el contenido de esa investigación, que como no es que sea un tipo de revista científica, una publicación seria. Otra cosa es la repercusión que pueda o no tener en los medios, que ya no es tan seria, y finalmente que pueda calar o no en la sociedad. En esa mayoría de los estudios científicos no tienen ninguna repercusión social, pero hay algunos que sí. En el caso de los falsos recuerdos, evidentemente la gran mayoría de la gente, estoy convencido, de que si le preguntamos qué es un falso recuerdo, dirá que es alguien que dice una mentira o algo así, no tendrá ni idea de lo que es. Pero sí que habrá muchas personas que interpretarán un falso recuerdo como algo que le pasa a gente que puede tener algún tipo de trastorno o que tiene excesiva imaginación. Vamos, que esto siempre le pasa a otro, como siempre. Y además de eso, es muy probable que si hablamos de falsos recuerdos, evidentemente es que también hay recuerdos verdaderos, ¿no? Pues no es exactamente así. Acostumbramos a utilizar palabras todos los días, conceptos que utilizamos bien, sabemos qué son, nos metemos en el contexto adecuado, no hay ningún problema. Pero si alguien nos pregunta, como en este caso, ¿qué es un recuerdo? Si os pregunto qué es un recuerdo, ¿sabéis definirme qué es un recuerdo? Yo creo que la mayoría me diríais, yo sé lo que es, pero es que no sé muy bien cómo explicarlo. Yo soy muy de diccionario, acudo al diccionario todos los días, en varias ocasiones, muchas veces para resolver problemas de estos. Yo probablemente tengo claro lo que es, pero ¿qué es exactamente? Fijaos que si nos vamos directamente, no sé si lo podéis leer. Sí. Si nos vamos directamente a la definición de la RAE, si veis las dos definiciones, la 2 y la 3, hacen referencia al recuerdo físico, aquí no hay ninguna duda, me voy a Zaragoza, como más la teoría de la Virgen de Milán, un recuerdo de Zaragoza, no hay ninguna duda. Mi abuelo antes de morir me regaló un reloj que va pasando de generación en generación, es un recuerdo de la familia, no hay problema. Pero evidentemente no es esa la definición que buscamos. La definición que buscamos es el recuerdo intangible, esa cosa que no sabemos muy bien cómo definir. Y yo cuando acudo al diccionario lo hago con la esperanza de que me defina de un modo un poco más útil que el que me encontré cuando busqué recuerdo, porque sinceramente memoria que se hace o aviso que se da de algo pasado, de que ya se habló, tócate las narices. Yo, sinceramente, ¿vale? Será correcta la definición, pero no me resuelve muchas dudas, sinceramente. Os he dicho que investigo recuerdos imposibles y por lo tanto tendré que tener una idea de qué es un recuerdo, ¿no? Al menos yo tendré que sí construir una idea de qué es para mí un recuerdo, o cómo lo entiendo yo, ¿no? Y os voy a dar una definición casera, no muy técnica, pero que creo que va a servir. Yo defino el recuerdo como esa película que vemos mentalmente cada vez que intentamos acceder a un momento de nuestro pasado. Si yo os pido que recordéis el primer día que fuisteis al colegio, no os acordáis o no, o quienes estéis casados el día de vuestra boda, el día que nació vuestro primer hijo, cuando conocisteis a vuestra pareja, será por recuerdos, ¿no? Inmediatamente, mentalmente, comenzáis a ver eso que yo llamo caseramente película, donde hay sonidos, donde hay imágenes. Y lo veis claro, lo veis nítido, a veces con un contenido más claro, otras veces un poco más borroso. Pero eso es para mí un recuerdo. Esa película que se ve internamente cuando intentamos acceder a un recuerdo, a un momento de nuestro pasado. Bueno, he pedido no sé a cuántas personas, creo que 4,
con estas 4 palabras, laguna, perro, cabaña y cesta, construyan una frase. Para ello, pueden utilizar el orden que quieran, pero de lo que no cabe ninguna duda es de que van a tener que añadir palabras, porque ya podemos ordenar laguna, perro, cabaña, cesta, cesta, laguna, perro, cabaña, que eso no tiene ningún sentido. Hay que añadir palabras, ¿verdad? Bueno, vamos a escuchar qué frase ha escrito cada uno. Los que he pedido, creo que sois 4, ¿no? Vale, Verónica, empieza. Aviso que es bastante larga, ¿eh? Vale, perfecto. Porque son de las que me gustan. Aquella mañana había en la laguna de la cabaña un perro y una cesta con comida. Perfecto. Noelia. Se vende cada día en laguna semiamueblada con cestas de mimbre y un perro incluido. ¿Vendes al perro también? También. No sé. El perro que vivía en la cabaña encontró una cesta en la laguna. Bien. Y me falta Maika. En la cabaña que está en la laguna duerme el perro en su cesta. Muy bien. Bueno, las 4 frases tienen un denominador común, que es que utilizan esas 4 palabras, pero las frases no tienen absolutamente que ver nada unas con otras, ¿no? Describen situaciones diferentes hasta la venta de un perro que sinceramente yo no me lo esperaba. ¿Para qué esta historia? Salvando las distancias, y hago mucho énfasis en esto, salvando mucho las distancias y haciendo una explicación muy casera otra vez, pero para que lo podamos entender. Nuestra memoria hace algo muy parecido cada vez que intentamos acceder a un momento de nuestro pasado. Si intentamos acceder al día de la boda o al primer día del colegio, como decía antes, ¿qué va a hacer nuestra memoria? Buscar información que tenga que ver evidentemente con ese recuerdo que intentamos rescatar. Va a encontrar información, en algunos casos sí, en otros no. Cuando no la encuentra, pues se acaba la historia. Pero cuando la encuentra una especie de paquetes de información, por decirlo de alguna forma. Datos sueltos que tienen que ver con ese recuerdo. ¿Qué hace para construir esa película de la que os hablaba antes? Añadir información. ¿Y de dónde la saca? Pues puede que sea de un recuerdo parecido, puede que de algo que hemos visto en televisión, de algo que hemos leído, de algo que alguien nos contó. En definitiva, cuando construimos un recuerdo, que es una construcción, la memoria no funciona como una grabadora, como una videocámara, que cada vez que quiero acudir al mismo recuerdo, le doy al play y aparece la... No, eso no funciona así. Cada vez que accedemos a un momento de nuestro pasado, se vuelve a construir el recuerdo. Aunque acudamos 1000 veces al mismo, el recuerdo va a ser 1000 veces diferente, como esas 4 frases son diferentes. Hay otros muchos elementos que complican la cuestión, pero no hay tiempo y creo que tampoco vale la pena. Ya hemos enredado mucho con esto, ¿verdad? ¿Significa eso que nuestros recuerdos no son fieles a la realidad, a lo que realmente sucedió? Sí, rotundamente sí. ¿Se parecen mucho o poco? ¿Los elementos que se cambian o se distorsionan son relevantes o no? Pues depende. Podríamos decir que hay recuerdos que se parecen mucho al original, pero de algún modo. Hay recuerdos que se parecen menos y hay recuerdos completamente falsos. Por eso os decía antes que ponía falsos entre comillas cuando aparecía el rótulo de falsos recuerdos. Esa repercusión social, para quienes han escuchado hablar de este tema, nos ha llevado a que, como siempre polarizamos todo, pues si hay falsos recuerdos, hay recuerdos verdaderos, o blanco o negro, pero evidentemente hay muchos grises, hay muchos tipos de recuerdos. Y solo añadiría un elemento que es muy importante. Cuando más veces accedemos a un mismo recuerdo, entre comillas, porque vuelvo a decir, nunca reproducimos la misma película, ese recuerdo se va distorsionando cada vez más y más.
Y lo que es peor, nuestro cerebro nos dice que eso es verdad. No es sincero con nosotros. Y tranquilo que esto igual no se puede, no. Certeza absoluta. Vamos a aparcar un momento los recuerdos porque también hay que hablar de la realidad. ¿Qué es la realidad? Si era difícil definir recuerdo, definir realidad. Vamos a la RAE, nos atrevemos porque por lo de antes no se puede. Fijaos que aparece en pantalla realidad y realidad virtual. Olvidaos de la realidad virtual de momento. Bueno, vamos a ver qué nos dice. Existencia real y efectiva de algo. Verdad, lo que ocurre verdaderamente. Esto me recuerda a mi amigo de verdad de la buena. Y 3, lo que es efectivo o tiene valor práctico en contraposición con lo fantástico e ilusorio. Bueno. A los señores de la RAE habría que decir que son un poquito conservadores. Yo lo comprendo, pero a mí no me sirve esta definición de realidad, porque caducó hace ya mucho tiempo. Y algo paradójico que os confieso que he descubierto preparando esta charla. Qué curioso que los señores de la RAE se acercan mucho más a lo que hoy podemos entender como realidad cuando intentan definir realidad virtual. Fijaos, representación de escenas o imágenes de objetos producida por un sistema informático que da la sensación de su existencia real. Si cogemos un sistema informático y lo cambiamos por nuestra percepción o por nuestro cerebro, nos queda representación de escenas o imágenes de objetos producida por nuestra percepción o por nuestro cerebro que da la sensación de su existencia real. Eso sí es la realidad. Mejor dicho, es la única realidad por la que podemos poner la mano en el fuego, y tampoco mucho, pero bueno, si hay una realidad que podemos objetivar es esa, que no es otra cosa que esa macroestructura que formamos supuestamente en nuestro cerebro. Y digo supuestamente porque hay otras teorías, yo no voy a ir a ellas de momento, no hace falta. Esa estructura que vamos montando en nuestro cerebro desde el preciso instante en que nacemos, quién sabe si incluso cuando estamos ya, antes ya, estando en el vientre de nuestra madre, eso es la realidad. Y por supuesto cada uno de nosotros tiene su propia realidad. Realidades infinitas, tantas como personas. Probablemente me digáis, bueno, pero hay una realidad única, ¿no? La que está ahí fuera. Yo la percibo como puedo, pero hay una realidad real, ¿no? Si hoy le preguntamos a un físico que ande con estos temas, ¿qué es la realidad? Es muy probable que nos diga dos cosas. La primera, no puedo poner la mano en el fuego porque la realidad exista, tal cual. Y sobre todo, si existe, con toda probabilidad es muy diferente a como la percibimos. Algunos estaréis pensando, Chus investiga experiencias de personas que ven fantasmas, que ven ovnis, ¿vale? Y ha venido a hablarnos de falsos recuerdos. Blanco y botella. Lo que Chus nos quiere contar es que esas personas que cuentan esas cosas aparentemente imposibles tienen falsos recuerdos, ¿no? Pues no. Para nada. De hecho, si alguien nos dice que ha visto con el sello en el decir el bosque, vosotros me podéis decir, vale, pero seguramente por lo que nos dices no lo está contando exactamente como fue, ¿no? Podemos ponerlo en duda. Bueno, vale, os lo compro. Es verdad, ese recuerdo lo podemos poner en duda. Pero si vosotros me compráis a mí, que sucede exactamente lo mismo cuando en el ascensor me encuentro a la vecina del quinto que me cuenta que su hija está embarazada. Me vais a decir, hombre, no es lo mismo. Igual, pues el que ha dicho que ha visto un duendecillo en el bosque, que ya llama la atención. Y yo os diré,
Y la vecina del quinto también. Por mucho que intente convenceros, probablemente algunos no, pero muchos diréis, mira, que no es lo mismo que el niño nacido en el bosque, que la vecina del quinto, su hija está embarazada. Vamos a hacer otro pequeño ejercicio y esta vez vamos a hacerlo todos. Esto es la prueba del perro, el elefante y el dinosaurio. Si Santi, que lo tenemos ahí, que más cerca estás de la puerta y te ha tocado, nos dijera ahora que acaba de ver un pastor alemán ahí fuera, alguien lo pondría en duda, le diría, oye Santi, ¿cómo se llama? Hay un pastor alemán, genial, ¿no? Y para algunos saldría a verlo o acariciarlo. Bueno. Pero si nos dijera que ha visto un elefante, ya la cosa se complica. Bueno, los elefantes existen, pero yo no sé si a estas horas en Elche suele haber elefantes. Daría por seguro que no. Pero no es imposible, ¿verdad? Puede haber algo que los pique, no sé, igual desfile de elefantes o cosas así. Pero ¿qué pasa si nos dice que ha visto un dinosaurio? Le vamos a decir, pero de cartón, piedra, de plástico, no, dinosaurio de verdad. Lo enviamos a paseo. O sea, se establecen hace millones de años, ¿verdad? Ese es el simple procedimiento que utilizamos. El 99,9%, y me quedo corto de las veces en que recibimos información desde donde sea leída, sea alguien que nos lo cuenta, una noticia que leemos. Nuestro filtro es algo tan simple como ese recuadro blanco que veis y que son los límites de nuestra concepción de la realidad. En escasísimas ocasiones, por no decir prácticamente ninguna, nos tomamos la molestia de hacer ninguna comprobación más que no sea esa. No hemos tenido ningún problema con el perro, está dentro de nuestra realidad. Con el elefante se nos ha complicado la cosa. Con el dinosaurio que hemos tenido, claro, no existen los dinosaurios, ya se extinguieron. Fijaos. Por supuesto, los límites de la realidad no son un rectángulo blanco, es algo muchísimo más complejo. A mí hay un ejemplo que me divierte mucho. Vamos a hablar un poco de política, ¿qué os parece? Un poquito de polémica. No os asustéis, estamos cerca de elecciones, no os asustéis. Aparece en los medios una noticia que dice que un determinado político hay indicios de que ha podido estar metido en asuntos turbios, corrupción. ¿Qué hacemos si ese político es afín a nuestra ideología? ¿O nosotros a la suya? Oye, despacio, hay que ver los medios como son, presunción de inocencia por delante, esto habrá que investigarlo, oye, habrá que ver, seguro que esto lo analizamos de frente. ¿Y si es contrario a nuestra ideología? Si es que esto se debería venir, si es que son todos unos corruptos, tendría que dimitir. Yo no sé la gente cómo puede seguir votándolos. Y el filtro es exactamente el mismo. Fijaos. Porque aquí viene el reto final. Os he dicho que los recuerdos no son muy fiables. Que no son al menos representaciones perfectas de lo que realmente sucedió. Os he dicho, mejor dicho, os digo ahora, que es muy evidente que los recuerdos son, digamos, lo que consolida esa información con que nos bombardea el día a día y que acaba convirtiéndose en nuestra realidad. Esos recuerdos, los que todos tenemos, son los que nos permiten conservar la realidad. De hecho, ¿qué le sucede a la persona que pierde la memoria o que no puede gestionarla bien, ¿no? Pues un poco preocupado, aunque físicamente esté, es como si dejara de existir. Va desapareciendo poco a poco, se va quedando sin identidad. ¿Por qué? Pues porque ya no tiene recuerdos, no consigue ordenarlos correctamente. Entonces, si los recuerdos no son muy de fiar, si esos recuerdos son los que nos permiten crear nuestra propia realidad, y encima, esa realidad luego es la que nos condiciona,
lo importante que es cómo llega la información, qué información llega y cómo llega durante los primeros años de la información. Porque ya condiciona el resto. Nuestra realidad ya... ¿Está Verónica por ahí o no? Sí. Verónica es trabajadora social y si yo le pregunto a Verónica cuando tratas con una persona cuya realidad, cuyo mundo es chungo, ¿es fácil sacarlo de esa realidad? En absoluto. ¿Te acuerdas cuando antes decíamos lo de que uno solo cambia y se quiere cambiar? Pues esa realidad. Es realmente rozan lo imposible. Desde luego, sacarlo de golpe imposible. Nuestra realidad nos condiciona y nuestra realidad se asienta en arenas movedizas. Estáis pensando, chus, vamos a ver, el sábado por la mañana hace un día estupendo, estamos aquí entre amigos, ¿de verdad era necesario esto? Hay una razón para ello, y con ello pues voy a concluir. Os he dicho que investigo recuerdos imposibles. Y estoy un poco cansado, lo comprendo, pero estoy cansado de que me hagan siempre la misma pregunta. Chus, ¿pero tú realmente crees en estas cosas? Mi hijo mayor, que está a punto de cumplir 16 años, ha estado mucho tiempo dándome la lata. Papá, de verdad, ¿pero tú crees a esa gente que te cuenta esas cosas? Y yo, como le digo a cualquiera que me haga esa pregunta, le digo que vamos a tomárnoslo con un poquito de calma. Esto es muy difícil. Nos metemos, estamos dentro de un terreno que tiene que ver con el ser humano, tal vez con lo más profundo del ser humano. Y no tenemos elementos que nos permitan objetivar y sobre todo no tenemos elementos, a mí me sorprende sinceramente, según los investigadores, cada uno puede hacer lo que dé la gana, pero a mí me sorprende la facilidad con la que los investigadores colocan etiquetas a según que te estén o a según qué caso. Yo me he convertido en defensor de las experiencias más absurdas, no porque me las crea o no, sino porque con esas premisas que os he enseñado hoy, creo que hay razones poderosas para que vayamos un poquito despacio, para que no nos precipitemos. Me preguntaban hace poco en un programa, y saco el caso porque lo conocéis todos. ¿Qué opinas del caso Vallecas? Todos lo conocéis, ¿verdad? Fraude, posesión diabólica. Pues Vallecas es muchas cosas. Yo no me atrevo a ponerle una etiqueta ni de fraude ni del contrario. Es todo este embrollo que es la memoria y todo ese embrollo que es la multirrealidad a la que hasta que alguien demuestre lo contrario estamos sometidos. Bueno, pues finalizo ya. Os dejo ahí formas de contacto en Facebook, en Twitter, en Instagram, mi correo electrónico, chuscotacfinasqueta.com, la página web, finasqueta.com, canal de YouTube, al final de la escalera, y sobre todo el programa en podcast, la popularidad. Si no sois oyentes habituales, estáis a tiempo de enderezar vuestra vida y comenzar a escuchar los programas que no os gustan. Bueno, pues más aparte finalizo y me vais a perdonar que lo haga citando de mí mismo. Las quedadas me alteran el ego y os voy a citar una frase que escribí en redes sociales hace ya tiempo y que a la postre se convertiría en parte de la contraportada de mi libro. Y os la digo porque define mi actitud respecto al estudio de esos recuerdos imposibles. Y lo que hoy os he explicado es por qué. No seré yo quien le diga a un testigo de lo extraño que su experiencia no es real, que se la está inventando o que no sabe distinguir realidad de fantasía. Tendrá de mí el respeto, la comprensión y si está en mis manos y la necesita, mi ayuda. No tengo ninguna verdad